Hoy en Visión para Vivir. Déjame decirle una cosa. Si la gente que estudió bajo el ministerio del apóstol Pablo fue engañada de esta manera por un evangelio distinto, ¿qué nos queda a usted y a mí si no tenemos cuidado y entendemos lo que es el verdadero evangelio? Si usted se encuentra en peligro y no lo supiera, ¿le gustaría que alguien le abriera los ojos ante el riesgo que enfrenta? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje: otro evangelio no es evangelio. Bueno, permítame comunicarle que uno de los peligros más serios que ha enfrentado la Iglesia a través de los siglos es el legalismo. Y la Iglesia del primer siglo no era la excepción. En la carta a los Gálatas vemos que Pablo, sin freno en su habla, se lanza al rescate y dirige su atención al legalismo que asedia a sus ovejas. Acompañemos al pastor Carlos al primer capítulo del libro de Gálatas para estudiar los 10 primeros versículos. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, quien le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis olvidado o abandonado al que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hablemos con nuestro Padre Dios en esta mañana. Cierren sus ojos un momento. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, para agradecer por todas las cosas que tú has hecho por nosotros. En segundo lugar, Señor, también agradecerte por la salud que tenemos hasta este momento. Y aún agradecerte que en medio de la enfermedad podamos haber reconocido, Señor, que solo tú salvas. Señor, te pedimos por cada persona que se encuentra reunida en este lugar y escuchando donde quiera que estén, que sepan, Señor, que tu palabra es abierta y nuestros oídos están dispuestos para que tu Espíritu Santo llene nuestro entendimiento de lo que tú quieres que digamos. Señor, no permitas que las palabras sean humanas, sino que sean palabras sacadas de tu pensamiento aquí en tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Permite que cualquier distracción, cualquier circunstancia que esté aquejando nuestra mente pueda ser cautiva en este momento y sea llevado ante ti. Todo pensamiento que pueda distraernos de poder escuchar tu voz. Señor, aquí estamos, tal como somos, y esperamos que tú nos llenes, Señor, de tu mensaje y que nos llenes también de tu gracia. Te agradecemos porque ella es nueva cada día, aún en un día domingo. Y te pedimos, Señor, que tu misericordia se extienda hacia los últimos rincones de este planeta. Enséñanos a esperar en ti y a depender de ti. Y permite, Señor, que por cualquier circunstancia no sean cosas añadidas a lo que tú has dicho, ni mucho menos restadas, sino que tu evangelio permanezca siempre puro y sin diluirse, para que entonces podamos entender con claridad quién eres y cuál es el propósito de Cristo al venir a este mundo. Enséñanos a entenderlo y también a darlo a conocer. Ayúdanos a esperar
que todas las cosas preciosas que vienen de tu mano no volverán a ti, Señor, vacías, así como tu palabra es abierta hoy, no volverá a ti vacía. Señor, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados como pastor, y te pido, Señor, que cada uno de nosotros que tenga algo que estorba en esa comunión contigo, podamos, Señor, ese pensamiento llevarlo a tus pies, para que tú, Señor, puedas ser el que reciba completa nuestra atención en este día. Es por medio de Cristo, el que murió en la cruz, pero también resucitó, en quien podemos decir todo esto, Señor. Y en Él oramos y a Él adoramos. Y todos decimos, amén. Uno de los más serios problemas que tiene la iglesia en nuestro tiempo es el legalismo. Y uno de los más serios problemas que enfrentaba la iglesia en el primer siglo, en los tiempos del apóstol Pablo, era el legalismo. Lo mismo sucede en todos los tiempos. ¿Sabía usted que el legalismo tuvo su origen en el huerto del Edén mismo? En aquel momento en el que Satanás estaba tratando de tentar a Eva de una manera muy particular. Si usted recuerda Génesis 3, versículo 1, el diablo quiso añadir a un mandamiento donde Dios no había puesto mandamiento, al menos no de esa manera. Él dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Tienta a Eva añadiendo cosas a las palabras que Dios ya había dicho. Cuando realmente, si usted ve a Génesis capítulo 2, versículo 16, la segunda parte, Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero la astuta serpiente quería embabucar, quería envolver a Eva de una u otra manera que pudiera hacer todo lo contrario a lo que Dios había dicho, y simplemente tomó lo que Dios había dicho y lo cambió un poco añadiéndole estas palabras. Afortunadamente Eva había escuchado el mandamiento del Señor, había escuchado perfectamente y pudo corregir al diablo diciéndole en el versículo 2 del capítulo 3, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Este suceso ilustra el origen de lo que es el legalismo, que no es otra cosa más que añadirle algo más a lo que ya está escrito. A veces pensamos que el legalismo solamente son personas que dicen no a todas las cosas buenas que queremos hacer. Pero si usted quiere una definición práctica del legalismo, aquí la tiene. Una preocupación exagerada por la observación de la ley hasta el punto de comenzar a ver leyes donde no las hay. La iglesia primitiva vivió años de libertad, pero esa fue amenazada por el legalismo. Por un lado, el legalismo estaba siendo presa fácil de los cristianos en la iglesia de Galacia, de la región de Galacia, en las 4 iglesias que fueron plantadas en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero había también una corriente de pensamiento llamada el gnosticismo que promovía todo lo contrario al legalismo, es decir, que cada quien podía pensar lo que considerara, es decir, había libertad para creer lo que uno quisiera creer. Y eso conducía al libertinaje. Para ayudarles a ver a ustedes un poco la diferencia entre lo que es legalismo y libertinaje, estos dos extremos, quiero usar la siguiente ilustración. Piense en esto. Supongamos que hay un granjero que tiene 3 hijos y una vaca. El granjero, quien quiere que su vaca se mantenga dentro de los límites del terreno, para que pueda comer solamente lo que hay dentro de ese terreno que él tiene asignado, él no quiere que esta vaca vaya más allá del lugar que él ha cercado, porque afuera de ese terreno hay plantas que pueden ser venenosas para esta vaca. Por otro lado, no quiere que se limite a comer solamente lo que tiene, porque puede acabarse rápido la comida y habiendo todavía más nutrientes que pueda absorber. Así es que cada uno de sus hijos les dice específicamente qué tan lejos quiere que esa vaca llegue. Y les da una soga y les dice, amarren la vaca al centro y suelten la cuerda a 100 pies de distancia únicamente. No más, no menos, eso es lo que quiero, para que coma los nutrientes y los alimentos que hay dentro de ese terreno. Bueno, el primero de los hijos decide que va a ser un poquito más benévolo con la vaca y en lugar de 100 pies le va a dar 110 pies de distancia a esa cuerda, pues para que no se limite, pues que vaya un poquito más allá. El problema con esto es que la vaca se va a ir un poco más allá y va a comer esas plantas que van a ser venenosas para el animal, y el granjero no quería eso.
Bueno, el segundo hijo recibe la misma instrucción y él dice, bueno, yo no me quiero arriesgar como mi hermano, así es que yo solamente le voy a dar 90 pies. Así no nos arriesgamos y no se va a salir y ahí se queda. El problema es que va a estar limitada en ese terreno tan pequeño y no va a llegar a donde él quiere que llegue, donde están realmente los nutrientes que este animal necesita para sobrevivir. El tercer muchacho decide que amarrará la vaca a la distancia que su padre, el granjero, ha dicho. 100 pies, no más, no menos. Esto le permite comer todo lo que el granjero quería y evita que coma cosas que él no quería que ella comiera. Esta soga, hermanos, esta es la soga de la ley. Esta es la soga de la verdad. La soga que representa lo que se está autorizado a hacer. El problema con pasarnos de ahí nos lleva al libertinaje, el problema con restringirnos dentro de eso nos conduce al legalismo, pero la gracia nos mantiene en el lugar que quiere Dios que estemos. En un artículo escrito por el doctor Louis Johnson, un maestro del seminario de Dallas, escribió él algo muy interesante con respecto al legalismo. Él dice, y tituló este artículo, La parálisis del legalismo. Escucha con atención. El legalismo le roba el gozo del Señor al creyente. Y cuando se acaba el gozo del Señor en la vida del creyente, también se esfuma la posibilidad de servir con ardor y adorar con fervor. No queda nada, solo la sombría, sofocante, aburrida y tediosa profesión de fe. Se traiciona la verdad y el glorioso nombre del Señor llega a ser sinónimo de un tenebroso aguafiestas que a todo le pone peros. Si hemos escapado del error del legalismo en la esfera de la justificación, no puede decirse que la hemos superado en la esfera de la santificación. Sigue siendo la actitud de muchos cristianos genuinos que debemos esperar agradar a Dios cumpliendo con una lista de cosas negativas y prohibiciones. De esa manera podemos traer de vuelta el cristianismo y el espíritu de una rectitud autoatribuida, es decir, cuando pensamos que estas son las cosas que yo no hago y ahora Dios tiene que recompensarme por haberlo logrado. Pero Dios no está endeudado con nadie. Él bendice solo bajo el principio de la gracia. Quiero mencionar a ustedes cuál es el propósito del apóstol Pablo. Y ya vimos en el mensaje anterior una sinopsis, un panorama muy general de lo que trata la carta de liberación del apóstol Pablo dirigida a los cristianos que estaban en la región sur de Galacia. Y la hace extensiva al resto de las iglesias, a ustedes y a nosotros también. Pablo había escuchado que los creyentes de Galacia se estaban apartando del verdadero evangelio de la gracia y estaban dirigiéndose a un evangelio legalista basado en las obras para poder alcanzar la salvación. Pablo no se anda con rodeos ni con diplomacias a la hora de hablar con los cristianos allí. Y esta carta, a diferencia de la carta a los Corintios, no comienza con un saludo amable a los cristianos, sino con una fuerte reprimenda. Después de decirles, hola, soy Pablo y soy apóstol, no por ustedes, sino por Dios, comienza directamente a abordar el asunto y comienza a decirles a ellos, ¿saben qué? Tengo problemas con ustedes. Tal como lo hace un cirujano cuando toma el bisturí para extirpar un tumor canceroso que no debe estar en el cuerpo. De la misma manera el apóstol Pablo entra de lleno, toma el toro por los cuernos y exhibe el problema que estaba teniendo la iglesia ahí en Galacia. Hermanos, una forma de negar la veracidad de un mensaje es negar la autoridad de la persona que lo comunica. Las iglesias en Galacia habían recibido de Pablo el verdadero evangelio, que la salvación llegaba a ellos por fe, por medio de la gracia, es decir, un regalo que ellos no merecían, alcanzado por Cristo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de cada uno de ellos, pagando por los pecados que ellos cometieron. Ahora ellos podían tener acceso libremente a Dios por medio del perdón que ofrece a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, ellos empezaron a escuchar otro evangelio. Un grupo de hermanos que entre ellos se había infiltrado
apodados los judaizantes porque eran judíos que se habían convertido al cristianismo, no estaban muy contentos con lo que había enseñado Pablo y comenzaron a enseñar sus propias enseñanzas. Sí, habían creído en que Cristo era el Mesías, pero le añadieron a ese evangelio diciendo de que para poder que ellos fueran cristianos tenían que ser judíos primeramente, y para poder ser judíos primeramente, como no habían nacido en el judaísmo, entonces los varones tenían que circuncidarse. Por eso al comienzo de la carta Pablo procedió a establecer la autenticidad de su función, de su papel, de su llamado. Y él dice que él es un apóstol. Y me llama la atención porque entre paréntesis ahí en su Biblia explica que el apostolado no lo recibió del ser humano, sino de Dios mismo. Pablo saluda brevemente, dice: yo tengo derecho a hablar, soy apóstol. Luego presenta su mensaje, la verdad. Finalmente presenta su motivo, la razón por la cual él les está hablando. Veamos al hombre, la autoridad del apóstol aquí defendida. En los versículos 1 y 2 de Gálatas 1, vemos cómo él se presenta. Dice: Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Aquí en estos breves versículos él comienza dándole su nombre. Hola, me llamo Pablo y soy apóstol. Yo he escuchado eso antes. Cuando he viajado por Latinoamérica hay unas personas que llegan: hola, soy fulano de tal y soy apóstol. ¿De veras? Pero déjeme decirle una cosa, por si acaso usted no lo sabe. Un apóstol es aquel que es enviado por Dios para una comisión específica. Era un embajador o mensajero que había sido escogido por Jesucristo como su emisario para proclamar su verdad durante los años formativos de la iglesia del Nuevo Testamento. Punto. ¿Sabe lo que quiero implicar con eso? Había un propósito por el cual habían sido nombrados algunos apóstoles, un tiempo determinado, que una vez cumplida la misión, ¡pum!, se cierra ese ciclo y no más apóstoles. El grupo original de los apóstoles, llamados también los 12, es decir, los 12 apóstoles de Jesucristo que él mismo llamó, que él mismo comisionó durante su ministerio terrenal, usted recuerda sus nombres. También hubo otros apóstoles, podríamos llamar del grupo secundario, no llamados directamente por Jesucristo, pero nombrados por los mismos apóstoles para que siguieran adelante con la encomienda. Entre ellos vemos a Bernabé, vemos a Silas, a Timoteo. Esto llamaremos el grupo secundario. Pero había un grupo primario que eran los apóstoles de Jesucristo. A los otros no se les llamaba apóstoles, aunque su nombre era apóstoloi, la palabra griega, eran los mensajeros a las iglesias. Ni siquiera en el grupo primario, ni siquiera en el grupo secundario, excepto uno de ellos, cuando Judas se ahorca, un poco antes del Pentecostés, el día de Pentecostés, los apóstoles, o sea, los 11 restantes, deciden nombrar al sucesor de Judas, un hombre llamado Matías. Pero de allí en fuera, no tenemos otro nombre hasta que se presenta el apóstol Pablo, declarándose a sí mismo ser apóstol de Jesucristo. Quiero decir esto y quiero dejarlo bien en claro, hermanos, porque los apóstoles eran los canales de la revelación completa y final de Dios. Y también recibieron poder de lo alto para sanar, para expulsar demonios, como señales que verificaban esa autoridad dada por Dios. Además, esperaba que cada uno de ellos tuviera una cualidad especial: ser testigos oculares de la resurrección, o sea, del Cristo resucitado. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos del 5 al 8, lo dice de la siguiente manera. Él dice: se apareció primero a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo iba de camino a Damasco a cumplir con una encomienda muy especial. En ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, y iba a Damasco a destruir a una nueva secta de creyentes en Cristo que estaba surgiendo en ese lugar. Pensaba que estaba haciendo un favor a la iglesia y a la tradición judía en ese momento. Por lo tanto, él estaba cumpliendo con una responsabilidad que consideraba era su encomienda. Y en ese momento Jesucristo se le aparece en una visión. Él cae del caballo en el que iba, queda ciego por un momento,
y le dice específicamente que por qué lo está persiguiendo él. Y acto seguido hace un llamado especial. Lo invita a ser uno de los seguidores de Cristo, predicar a los gentiles el evangelio de la gracia. Pedro estaba predicando a los judíos, pero Pablo estaba por predicar a los gentiles. Por lo tanto, él está diciendo cuando lee Corintios, a mí me llamó el Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo soy contado. No me han nombrado otro, me nombró el Señor. Y es que había un problema muy fuerte con Pablo en la iglesia de Galacia, porque muchos de estos hermanos que estaban infiltrados en la iglesia, estos falsos maestros, comenzaron a enseñar que él no tenía autoridad para hablar porque a él, ¿quién lo había nombrado como apóstol? Y es por eso que él dice, apóstol, no, ¿cómo dice ahí su palabra? No de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de ¿quién? De Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. No sé si usted lo ha notado, pero últimamente ha habido un resurgimiento de un movimiento apostólico. Algunos se llaman a sí mismo apóstol. Tienen sus tarjetas de presentación y dicen su nombre y dice, apóstol. Cuando alguien se declara a sí mismo apóstol, una buena pregunta para hacerle sería, ¿ha sido usted visitado por el Cristo resucitado? ¿Le ha designado Cristo mismo de manera específica, verbal y audible como su apóstol? Para ser honestos, yo creo que nadie puede responder hoy día un sí a estas preguntas, ¿no cree? Y si lo dicen sí, entonces huya, porque esa persona puede estar desquiciada. El papel del apóstol ha cesado, hermanos. No hay ninguna sucesión de los apóstoles. Por favor, no se dejen engañar. Pablo mismo continúa diciendo en el versículo 2, a nombre de él como apóstol, y habla de los hermanos. Dice, todos los hermanos están conmigo. A él no los llama apóstoles. A aquellos que se apareció, a los 500 que se apareció el Señor Jesucristo, no se les llamaron apóstoles, solamente el grupo primario y el grupo secundario. Pero él está haciendo una distinción entre lo que es un apóstol y lo que son los hermanos de la iglesia, hermanos piadosos, hermanos seguidores del Señor, hermanos buenos creyentes. Y dice, a nombre mío de Pablo y a nombre de los hermanos que me acompañan. El recibir una palabra de un apóstol, hermanos, era específicamente como recibir la palabra de Dios mismo. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento con los profetas que el Señor llamaba para su servicio. En el Nuevo Testamento llamó apóstoles para encomendar las enseñanzas de las Escrituras. Oigan muy bien esto. En el dogma católico romano se postula que la Biblia fue escrita por la Iglesia y esta, por ende, se constituye en una autoridad superior a la Biblia. Por lo tanto, la Iglesia puede hacer añadiduras o modificaciones a las Escrituras según juzgue apropiado. Y a sus pronunciamientos eclesiásticos se les atribuye la misma autoridad espiritual y moral de las Escrituras, incluso en aquellos casos de contradicción patente en las enseñanzas bíblicas. Como la Iglesia escribió la Biblia, la Iglesia puede cambiar lo que diga la Biblia, en pocas palabras. Yo creo que Pablo habría argumentado en contra de eso, literalmente con todas sus fuerzas. Como apóstoles, ellos hablaban a la iglesia, no la iglesia les hablaba a ellos. La iglesia deriva su doctrina de los apóstoles, quienes a su vez la reciben directamente de Dios. Nunca se habla de ellos como apóstoles de la iglesia, sino siempre como apóstoles de Jesucristo. Juan 13:20 dice, el que recibe a uno de ellos, a quien yo enviare, a mí me recibe. ¿Ve usted la autoridad apostólica? Por medio de ellos, algunos de ellos escribieron parte de las Escrituras. Por eso nos llegan. La Biblia es la propia palabra de Dios. Y como Dios hablaba a través de los apóstoles, lo que los apóstoles dicen aquí en la palabra de Dios es importante para nosotros. No solamente las letras en rojo en el Nuevo Testamento, porque hay algunas personas que dicen, solamente las letras rojas son las que yo voy a leer, argumentando con eso que solamente las palabras que Jesús dijo, derivando a que solamente 4 libros del Nuevo Testamento yo voy a creer y voy a considerar infalibles. Todo lo demás son hombres y se pueden equivocar. No, señores. Dios designó a los apóstoles con un propósito y de esta manera dio a conocer la revelación completa, final,
de lo que Él quiere que usted y yo sepamos. Hoy hemos recibido importantes enseñanzas con el mensaje del pastor Zazueta. Le animo a reflexionar y también a vivir sólidamente en la palabra de Dios. Si usted está disfrutando este estudio del libro de Gálatas y desea obtener la serie completa, ordénela hoy en visionparavivir.org, en donde usted encontrará este y muchos otros recursos disponibles a la venta. Y por cierto, si a usted le gusta la tecnología, también hemos puesto a su disposición nuestra nueva aplicación móvil. Simplemente descárguela y escuche nuestros mensajes en la comodidad de su propio horario. También, permítame preguntarle lo siguiente. ¿La vida cristiana es algo externo o interno? ¿Es algo humano o divino? Si usted está deseoso de conocer la respuesta, le animo por lo tanto a solicitar la oferta de este mes como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio. Se trata del mensaje del pastor Carlos A. Zazueta titulado Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Descubra verdades profundas de la palabra de Dios con este mensaje. Solicite la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también se puede comunicar con nosotros llamando al 1-800-898-4847. O si nos escucha fuera de los Estados Unidos de América, llámenos al 972-473-5133. La gracia y la paz son una consecuencia de la relación con Dios. Le invito a escuchar más sobre este tema en la segunda parte del mensaje. Otro evangelio no es evangelio. Aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta entonces. El mensaje anterior, Otro Evangelio no es Evangelio, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.